Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Espacio San José, que estamos haciéndolo también desde nuestro proyecto Eutrapelia. Vamos a hablar hoy de lo que es ser artista, siendo artista católicos, ¿no? Vamos a reflexionar un poco sobre estas cosas. Entonces, por eso el título de esta ponencia, charla, como le quieran decir, es Artista católico, el creador creado, ¿no? Yo lo dividí en algunos puntos para que pueda ser más sencillo entenderlo y lo voy a aplicar especialmente a mi obra, ya que como ustedes saben no solo escribo libros de fe, libros religiosos propiamente dicho, sino que también escribo libros de ficción. Así que el punto número 1 es simplemente, sencillamente, el artista católico. Todo artista que se autoproclame católico y lo viva en serio, lo viva de verdad, sabe que es en primera instancia criatura, que somos criaturas creadas por el creador de todas las cosas, el gran artista podríamos decir, el mismísimo Dios. Y a la vez sabemos que tenemos un don para co-crear con nuestro creador. Don admirable, por cierto, porque es capaz de crear mundos aun cuando no tengamos la capacidad de darles un soplo de vida absoluto. El único capaz de ello, obviamente, es Dios. Nosotros somos un pequeño y hermoso reflejo de ello. Y así como las obras de Dios nos llevan a Él, y podemos contemplarlas, ¿no? Los paisajes, las montañas. Y podemos pensar cuánto más hermoso debe ser Dios si creó cosas tan hermosas, si nos creó a nosotros. Así también nuestras obras deberían llevar a los demás a su presencia, a la presencia de Dios, ¿no? Obviamente habrá una primera mirada del espectador hacia el pequeño autor, pero uno debería poder correrse, ¿no? En esto el artista católico debería poder hacer como el catequista, poder corrernos para que conozcamos al gran autor, ¿no? A Dios. Al menos esta es mi mirada de el arte desde el punto de vista católico, que debería ser el punto de vista, ¿no? Las obras de Dios celebran a Dios, celebran la vida con mayúscula. Nuestras obras deberán entonces también celebrar la vida tanto en minúscula como la vida en mayúscula. No me imagino una obra de autor católico que no haya impreso, aún inconscientemente, y cuánto mejor si fue consciente, la huella de Dios. Una vez estaba en un taller literario que lo daba un hombre, un profesor, que es muy buen escritor, pero no cree en Dios, cree en cualquier otra cosa, y la consigna que nos había dado era escribir un cuento, una historia muy cortita, y me acuerdo que yo escribí sobre un hombre que escalaba una montaña, que había quedado viudo, que cuando llegaba a la cima de la montaña, se moría, digamos, ¿no? Le estoy spoileando porque te vas dando cuenta a medida que asciende, y se volvía a encontrar con su esposa, ¿no? En la eternidad. Claro, él me decía, me señalaba, ¿no? Esto era medio por Zoom, y un poco me señalaba y me decía, porque vos sos católico y estás queriendo como vender tu idea, ¿no? Era muy gracioso, digamos, en algún punto, porque todos los demás éramos dos católicos que no nos conocíamos entre nosotros, y todos los demás alumnos creían en cualquier otra cosa. Y él estaba convencido de que yo había hecho esa historia para que los demás se acercaran a Dios,
Y de hecho todos se habían quedado asombrados de cómo terminaba la historia, ¿no? Porque yo ahora se las estoy contando así, pero es como que al final te dabas cuenta de lo que pasaba. Eh, y bueno, y él estaba seguro de que yo lo había hecho como adrede, ¿no? A propósito. Y yo le decía, bueno, no, me salió así, es lo que tengo adentro, ¿no? Eh, un gran autor de estas características, digamos, fue Tolkien, ¿no? Que todos sabemos que él no quiso explícitamente evangelizar y lo terminó haciendo porque lo tenía en su corazón. Bueno, porque entonces decíamos que las obras de Dios celebran a Dios y las obras de los autores católicos también celebran a Dios, porque así como el almendro alaba a Dios cuando florece, como dice una leyenda franciscana, lo mismo el artista católico alaba a Dios cuando su arte lo exalta, lo ensalza, lo revela, haciéndose partícipe en la gran misión de darlo a conocer al mundo. Bueno, quise dar esta pequeña introducción a modo de alabar a Dios, ¿no? Y darle gracias por el don de escribir. Yo trato de poner o pongo siempre adelante de los libros dedicado a quién, y al primero que se lo dedico es a Dios, que me dio el don de escribir. Le agradezco por eso a Dios, ¿no? Él me dio el don de escribir tanto cosas religiosas como cuentos y novelas, de crear mundos, no tanto a mi imagen, sino a su imagen y semejanza, ¿no? El desafío está en crear mundos que obviamente un poco hablan de uno, pero el desafío es hacerlos a imagen y semejanza de Dios. Con todos los defectos que puedo tener y que hacen que mi pequeña obra obviamente no sea perfecta, como dice, si la conocen, si no la pueden buscar, la podemos trabajar un día acá, la oración del artesano, ¿no? Que toda obra mía tenga algo tuyo, Dios, que les hable de vos y que también tenga un hueco, una falla, que me hable a mí de lo que todavía tengo que crecer. Así que con esta intención en el corazón paso a presentar mi obra en este canal, que habla de Dios en lo grande y en lo pequeño, ¿no? De eso se trata esta serie de videos, y para eso también me voy a presentar yo, humildemente, mi historia como escritor católico. No es una búsqueda egocéntrica, claro está. Ojalá pueda hacerme transparente, invisible, para que algo del gran artista, del mismo Dios, llegue a ustedes hasta olvidarse de mí y solo verlo a Él, ¿no? Yo siempre digo, yo no quiero ser famoso, pero quiero que mi obra sea conocida, ¿no? Es como se hace esto, porque yo creo que en mi obra está el mensaje de Dios, un mensaje inspirado por Dios, pero yo quiero quedar en el olvido, digamos, solo en el recuerdo del corazón de Dios. Bueno, el segundo punto, y no lo quiero extender mucho porque ya vamos 8 minutos, es yo artista, yo escritor. Es una brevísima presentación. Ante lo dicho me presento, mi nombre es Álvaro Pancita, a veces firmo AD Pancita, Álvaro Daniel Pancita, pero bien podría ser Álvaro de Dios, hijo muy amado suyo e hijo muy filialmente amante suyo, ¿no? Búsqueda de amarlo a Él sobre todas las cosas, a Dios, o eso intento cada día. A diciembre de 2025 tengo ya 37 años. Y comienzo diciendo que antes de aprender a escribir, aprendí a jugar. Y esto es importante porque el juego se volvió narración. Desde entonces no dejé de crear historias. Al principio creaba historias con juguetes y cualquier elemento a disposición, ¿no? Cuando era chiquito, obviamente. Madera, hilo, cartón. Después con letras y dibujos. En algún momento de mi infancia descubrí que Walt Disney había llamado así a su empresa para que no le volvieran a robar sus creaciones, como ya le había pasado. Por eso empecé a llamar a mis creaciones y un montón de carpetas que supe tener en casa, se llamaban Mundo AP, ¿no? Map.
mundo de Álvaro Pancita, digamos, y dentro de la diégesis, mundo de la alianza prometida de Dios con los hombres. Pero últimamente vengo llamando a este universo eutrapelia, porque es la virtud cristiana de divertirse sanamente. Mi primera publicación fue a los 10 años con Editorial Cátedra y se trató de un primer boceto de la Tierra Desconocida. Algunas de estas cosas ya la hablamos en el canal de Eutrapelia, no así en el de Espacio San José quizás. Estoy haciendo un enlace de los canales ahora que YouTube lo permite, así que pueden visitar los dos canales. A los 13 años hice un periódico barrial, a los 16 uno escolar y a los 25 fundé mi propio sello editorial, Valores, que hoy podría llamar la editorial Virtudes, o directamente Eutrapelia, ¿no? Pero con el tiempo aprendí que los valores y las virtudes no son lo mismo y que las virtudes son mejores todavía. Pero si bien empecé a publicar mis libros en el 2014, considero que mis primeros personajes tuvieron una serie de edades o eras desde sus bases, en mi primera infancia, siendo la edad de oro aquella que va desde mi primer juego, cuando era bebito, hasta que dejé los juguetes. Como verán, una de las cosas que más disfruté de mi infancia fue crear historias, con juguetes y escritas. Pasaba muchas horas en el suelo de mi habitación o en otros espacios de mi casa, también en la terraza, desarrollando mundos, creando mundos. En determinado momento comencé a transcribir e ilustrar lo jugado en hojas de cuaderno. Mi objetivo era que ninguna de esas historias se perdiera. Sin embargo, nunca va a ser lo mismo lo vivido que lo contado. Por eso creo que fue la era dorada de mis primeros personajes como Scan Spring, un agente secreto Scan Spring, lo digo así como muy sencillito. Yo era chiquito y le ponía los nombres con lo poco que sabía de inglés o usando el diccionario, ¿no? Y yo quería que se llamara Scan porque había visto que era la traducción de explorar, y Spring de resorte porque era un muñeco de goma que tenía cierta agilidad de resorte. Después me enteré que Spring era más primavera y que por ahí no queda tan bien el nombre, pero bueno, le quedó ese nombre al personaje. Trepaba la escalera que daba a mi casa, la de mis abuelos, aprovechando el color celeste que tenía la escalera, los escalones, para decir que era una catarata, ¿no? Cada espacio de la casa era aprovechado para contar una historia. Mi imaginación parecía no tener fin, ¿no? Y todo lo que había alrededor mío era introducido en las historias. Por eso cuando pintaron la escalera y dejó de ser celeste y pasó a ser marrón, la catarata de mis cuentos dejó de tener agua limpia y pasó a tener agua barrosa, ¿no? Agua turbia, aludiendo a algún sismo, algún cambio climático. Una de las cosas que más curiosidad, que más curiosidad generó a otros cuando yo les contaba cómo jugaba en mi casa, era que no todo el mundo jugaba igual, ¿no? Algo era que para mí era totalmente normal. Yo narraba la historia de toda una familia, narraba la historia de un personaje, de sus hijos, de sus nietos, hacía árboles genealógicos enormes. Todo esto construyó las bases del universo de Eutrapelia. Todavía conservo algunos de estos juguetes, que los exprimí hasta el extremo, algunos de marcas conocidas y otros desconocidas. Obviamente, bueno, doy gracias a Dios por todos los juguetes que tuve y a mis padres y abuelos, pero bueno, lo que más prefería eran los juguetes que no tenían ninguna marca comercial porque me permitía jugar e inventar historias mejores, ¿no? Encontré juguetes muy exóticos a lo largo de mi infancia, era lo que buscaba. Juguetes o de animales autóctonos, por ejemplo, ¿no? Nunca conseguía de jaguares, de osos hormigueros. Sí conseguí de un pangolín que pasó a ser uno de los consejeros de una manada de dinosaurios que trataba de llegar a la tierra desconocida. Bueno, no quiero extenderme más de la cuenta, ¿no? A veces armaba maquetas, escenografías. Era muy común encontrar en mi casa cajas de cartón, cosas elaboradas.
Y bueno, incluso también usaba ovillos de lana que eran de mi abuela, para hacer como telarañas y laberintos para poder pasar por abajo y meterme. Bueno, la verdad es que disfruté mucho mi infancia haciendo historias y me propuse seguir haciéndolo, seguir siendo feliz, ¿no? Creando historias, obviamente en papel, obviamente madurando las historias. Pero bueno, para mí como artista católico, mi universo de ficción empieza en la concepción misma, ¿no? En el primer movimiento que tiende a ello. Mi primer garabato, mi primer juego de sonajero. Obviamente mostrar eso sería escándalo para muchos. Nadie llama obra de arte a su primer garabato. Sin embargo, ahí está el génesis de todo lo que vino después. Por eso los invito a seguir los dos canales y a seguir viendo todo lo que viene a continuación. Gracias por quedarse, suscríbanse y nos vemos en el próximo programa y por supuesto en los libros. Que Dios los bendiga.